Esta semana, y a raíz de la pista que me dio un compañero de batallas, estaba revisando los proyectos de ley que se estaban tramitando en el Congreso y me encontré con algo que incomprensiblemente no ha tenido cobertura alguna en la prensa. Día a día pasan en el Congreso cosas de las que no nos enteramos. Me atrevo a decir que el 95% de lo que hacen nuestros congresistas no se sabe. Algunas de estas cosas son absurdas, son desconcertantemente absurdas. Por ejemplo, solo en este año nuestros parlamentarios aprobaron una ley que declaraba el Día Nacional del Deportista Amateur. Presentaron también proyectos como el que buscaba declarar el 2 de julio de cada año como el Día Nacional del Astroturismo. El problema es que algunas de las cosas que no se saben son graves. Una de ellas es una reforma a la ley que seguramente todos recuerdan, la Ley Zamudio. Y quiero explicar las consecuencias de esa reforma a partir de un caso concreto que afectó a un hombre de clase media. El caso de Jorge Muñoz. Hemos modificado el nombre para resguardar, por supuesto, su identidad. Jorge Muñoz era hasta hace poco profesor universitario de biología durante las mañanas y en las tardes se ocupaba atendiendo su negocio de abarrotes. Hasta hace un tiempo, Muñoz había hecho clases de biología en la universidad durante 5 años, sin mayores polémicas. Pero en junio de este año, y mientras corregía trabajos de investigación en su oficina, recibió una carta en la que se le comunicaba que un grupo de alumnos había hecho una denuncia ante el órgano antidiscriminación de la universidad a propósito de sus últimas clases sobre genética, reproducción y hormonas. La razón de la denuncia era, cito textual, su heteronormatividad es discriminatoria. Cuando el profesor Muñoz afirma que los sexos son solo dos, ignora que la perspectiva biológica no es la única ni la principal y contribuye a invisibilizar años de lucha de las organizaciones y movimientos LGBTQ+. El profesor fue informado de que sería suspendido de su cátedra mientras se tramitara el proceso. Días después de la denuncia, y dedicado más que nunca a su pequeño negocio, inició el proceso de contratación de un segundo trabajador que se encargara de atender por chat a los clientes, reponer mercadería y hacer los despachos. Sus opciones se redujeron a 2. Un hombre que había trabajado por 2 años en un negocio similar y una mujer que tenía experiencia en el rubro, pero que había sufrido un accidente trágico que la había dejado en silla de ruedas. Dada la complicada situación en la universidad y la urgencia que tenía de rentar con su negocio, prefirió al primero. El problema es que el proceso de contratación llegó a oídos de los estudiantes que lo acusaban y lo que hicieron fue instigar a la mujer que no había sido contratada a reclamar. Este es un extracto de la reclamación que hizo la mujer. Me discriminó en razón de mi situación de discapacidad al preferir, sin justificación razonable, al otro postulante. Es más o menos evidente que la intención fue tenderle una trampa. Pero semanas más tarde, Jorge Muñoz le tocó ir a la competencia femenina de natación de su hija mayor y fue protagonista de otro evento igualmente insólito. La realidad superó la ficción. En la categoría de su hija competía también un hombre biológico autopercibido como mujer, que por supuesto arrasó en todas las pruebas. Muchos de los papás decidieron reclamar a la Federación Deportiva correspondiente, la que excluyó de las futuras competencias de natación femeninas a mujeres no biológicas. Antes de 24 horas, el competidor afectado por la exclusión ya tenía a más de 3 organizaciones de activismo a su disposición, que le ofrecieron ayuda con la demanda por discriminación en contra de la Federación Deportiva. Ustedes dirán que este es un caso de laboratorio, que ese tipo de cosas no pasan, o que la persona de la que les hablo tuvo realmente mucha, pero mucha mala suerte. Y en cierto sentido es cierto. Hoy estos son solo reclamos de grupos de interés. La reforma a la ley Zamudio de la que hablábamos apunta, sin embargo, a crear mecanismos que permitan sancionar como discriminatorias conductas como las que hemos mencionado. ¿Cómo? Mediante la introducción de un cambio fundamental en la ley. Atención aquí, el proyecto de ley, la reforma, hace suyo el contenido de varias de las normas que estaban en el texto constitucional rechazado. Y ojo, que la propuesta de nueva constitución, que se votará próximamente, incurre menos escandalosamente en los mismos vicios. Son trampas de la izquierda radical que conoce el significado jurídico que tienen ciertas expresiones porque ella misma las ha creado y que por supuesto la derecha considera irrelevantes. Pero ya hablaremos de esto. La reforma a la ley Zamudio de la que les hablo introduce en el orden legal el principio de igualdad sustantiva, en reemplazo del principio de igualdad ante la ley, que todos conocemos
Y digo reemplazo porque ambos no son principios compatibles, sino excluyentes. O igualdad ante la ley o igualdad sustantiva. ¿Alguno de ustedes sabe lo que es la igualdad sustantiva? Yo supongo que la mayoría no, y es normal que lo desconozcan. De hecho, a veces no lo saben ni siquiera los expertos en derecho constitucional. La clase política menos, y así es como pasan coladas y de una en una cosas gravísimas. Antes de ver cómo se materializa este principio, cómo puede afectar el día a día de los chilenos, quiero explicar más o menos de lo que estamos hablando. La igualdad sustantiva es un principio que habilita al Estado a hacer discriminaciones arbitrarias para lograr una supuesta igualdad final, igualdad de resultados. El principio de igualdad sustantiva entiende que existen injusticias históricas o estructurales que el sistema ha generado y que deben ser reparadas. Esas injusticias históricas han sido y son sufridas no por personas individualmente consideradas, sino por grupos, por colectivos. El colectivo indigenista, el sexo femenino, las disidencias sexuales, el colectivo LGBTIQ+, los negros, los inmigrantes, etc., por mencionar algunos ejemplos. Y dado que es el colectivo el que ha sufrido dicha injusticia, es el colectivo el que debe ser reparado. Ya no se trata, por ejemplo, de que una mujer merezca reparación en razón de que tal hombre la violó. Todas las mujeres, solo por ser mujeres, merecen tratos preferentes. Todos los hombres, por ser hombres, deben reparar. Se llega al absurdo de que eventualmente una persona que ningún daño sufrió debe ser beneficiada por parte de alguien que ningún perjuicio causó. Esa reparación que el principio de igualdad sustantiva persigue no pasa por una igualdad de trato y de oportunidades, en eso consiste la igualdad ante la ley, o por sancionar a personas concretas por hechos puntuales. No, acá se trata de lograr un cambio social, de obtener resultados igualitarios, sea cual sea el ámbito en cuestión. Las leyes se convierten así en instrumentos de ingeniería social, una ingeniería que descansa sobre un diagnóstico y aspira a un propósito mucho más ambicioso que el de sancionar conductas reprochables. Por ejemplo, desde la premisa de que el hombre ha sido sistemáticamente opresor y la mujer estructuralmente oprimida, hay que conseguir que en todas aquellas áreas en que prevalecen hombres haya un igual número de mujeres, porque toda diferencia, cualquiera ella sea, se interpreta desde la dialéctica oprimido-opresor. La identidad de las personas pasa a tener relevancia jurídica, independiente de cualquier otra circunstancia. ¿Y cómo se les repara a estos colectivos por las injusticias históricas que sufrieron? Mediante las llamadas discriminaciones positivas o acciones afirmativas, que no son otra cosa que actos de discriminación en favor de un colectivo y en perjuicio de todos aquellos que no pertenecen a dichos colectivos. 50% de los cupos garantizados a mujeres en escuelas de ingeniería, independiente de sus méritos objetivos para el ingreso a la carrera, 50% de escaños en el Congreso, al margen de las preferencias manifestadas en su voto por los electores, 50% de mujeres en los directores de las empresas, 50% de mujeres en trabajos de riesgo. No, eso último no, eso no. Lo que se persigue acá es poder, no solo igualdad. Otras aplicaciones prácticas del principio de igualdad sustantiva. Escaños reservados en el Congreso para el colectivo indigenista. En la convención tuvieron 17 espacios asegurados, pese a que todos ellos juntos obtuvieron una votación inferior a la de la ex convencional Marcela Cubillos. Instituciones, cargos y recursos para el colectivo LGTBIQ+. Financiamiento de sus ONG, como por ejemplo los 40 millones de pesos que recibió el móvil de la Subsecretaría de Prevención del Delito del Fondo de Gestión en Seguridad Ciudadana, o los casi 60 millones de pesos que ha recibido la Fundación Todo Mejora, los cupos laborales trans en México o en Argentina, o las vacantes universitarias raciales en Estados Unidos. Todos estos actos de discriminación positiva, contrarios al principio de la igualdad ante la ley, son promovidos y legitimados por el principio de igualdad sustantiva. Esto es brutal y hay muchos presupuestos detrás. El primero es que la categoría oprimido-opresor tiene un carácter absoluto, no solo porque afecta a las mujeres y a los hombres en su totalidad como colectivos, sino también porque además se obvian hechos históricos innegables, como que en ciertos aspectos las mujeres han tenido y tienen privilegios, de modo que el cálculo matemático es un poco sesgado. Luego, el legislador y el juez asumen que pueden reparar ese problema social que detectan. Ellos se erigen en los justicieros de la historia, en los llamados a la ingeniería social, y en su condición de tales es que se atribuyen la facultad y el derecho de cometer una injusticia en un caso concreto en nombre del colectivo. No importa si tal alumno tiene mejores resultados en pruebas de matemáticas que tal mujer.
es miembro del colectivo y debe ceder su espacio, porque hay una deuda histórica que él debe reparar. En otras palabras, la identidad de una persona pasa a ser, insisto, una categoría jurídicamente muy relevante. Se retrocede así los tiempos en que, por ejemplo, algunas personas no podían votar en razón de su sexo o de su raza. La igualdad ante la ley, que había superado estas diferencias odiosas y declaró iguales los derechos y obligaciones de todas las personas, se reemplaza por la ingeniería social de la igualdad sustantiva. Pero ¿cómo es que estos criterios quedan plasmados en la reforma a la ley Zamudio? ¿Cuál sería el precio de ser hombre, blanco y heterosexual? ¿A qué beneficios puede acceder una mujer lesbiana mapuche? Mientras la igualdad ante la ley se ocupa de oportunidades, la igualdad sustantiva atiende a lograr resultados. ¿Cómo? No importa. Es un objetivo importante. Mientras la igualdad ante la ley es ciega al sexo, la raza, la etnia o la orientación sexual, la igualdad sustantiva considera esas diferencias como cruciales para decidir. Mientras la igualdad ante la ley no tolera diferencias arbitrarias, la igualdad sustantiva hace de los privilegios su principal política pública. La una y la otra no pueden convivir pacíficamente. No hay compatibilidad posible. ¿Estamos exagerando? Intentaré explicar cómo aplicaría la reforma a la ley antidiscriminación al caso de Jorge Muñoz. Vamos por partes. Conforme al proyecto de reforma, Muñoz debería tener una justificación razonable para las decisiones que tomó y las opciones que prefirió. Suena razonable, ¿no? No tanto, porque en teoría, y por contrario que sea a la legislación, las personas no debieran estar obligadas a justificar sus preferencias en algo que le atañe. Pero esto va mucho más allá. El proyecto nos señala detalladamente las condiciones y requisitos para que esa justificación razonable valga, para que sea aceptada como tal. Oiga bien, primero, se requiere que la justificación surja de hechos, criterios o prácticas que se invoquen con ocasión del ejercicio de un derecho constitucional. Segundo, que dichas prácticas se puedan justificar objetivamente. Tercero, que las prácticas, acciones o decisiones tengan una finalidad legítima, como si el ejercicio de un derecho constitucional o el despliegue de la libertad individual no fueran suficientemente legítimos. Y cuarto, que los medios para alcanzar la finalidad legítima sean necesarios, idóneos y proporcionales. Solo en la medida en que el profesor cumpla con todas esas condiciones y requisitos, se entenderá que habrá tenido una justificación razonable para tomar las decisiones que tomó. Pero eso no es todo. De hecho, su situación podría empeorar. Veamos. Si la trabajadora discapacitada que no consiguió el puesto en su negocio fuera, además de mujer y discapacitada, lesbiana e indígena, su situación sería peor. Porque lo que hace el proyecto es reconocer como discriminación agravada o múltiple aquella en la que confluyan dos o más motivos o categorías de discriminación. Esto es lo que se llama interseccionalidad. En otras palabras, la gravedad de lo que se le hace a una mujer lesbiana mapuche se multiplica por 3 o por el número de veces que sea. Este es el principio de interseccionalidad, una prolongación del ya analizado principio de igualdad sustantiva. Opera de hecho a partir de la misma lógica de estructuras sistémicas de opresión y consiste en la particular atención y consideración de la situación de especial de desventaja que genera la concurrencia o presencia conjunta de 2, 3 o más factores de discriminación: raza, etnia, sexo, edad, orientación sexual, identidad de género, condición migratoria, etc. La interseccionalidad puede entenderse también como un índice de factores múltiples de victimización, algo así como una suma de victipuntos, que habilita al Estado a intervenir de muchas formas y en variados ámbitos. ¿Cuál es la expresión que se utiliza para esta intervención del Estado? ¿Cuál es el mandato? Remover obstáculos. Remover obstáculos que impidan el resultado igualitario o la satisfacción de determinados derechos. A mayor cantidad de factores de victimización que suma un individuo, mayores deben ser las medidas a tomar por parte del Estado. De ahí la gravedad de que el texto constitucional que se votará en diciembre tenga al menos 8 normas que reconocen el principio de igualdad sustantiva o consagran sus consecuencias o manifestaciones concretas. Texto que se supone iba a tener o tiene una impronta de derecha, como dijo Luis Alejandro Silva en su última entrevista en La Tercera. No extraña, por tanto, que alguien como Claudio Alvarado del IES se muestre asombrado de la postura de socialistas ante el texto, siendo que ese mismo texto, cito textualmente a Alvarado, incluye la sentida promesa de la remoción de obstáculos, cláusula que para muchos justificaba por sí sola el apruebo en 2022, decía Alvarado. No lo digo yo ni solamente Alvarado,
Natalia González, comisionada experta de la UDI, también se preguntaba extrañada por qué el Frente Amplio y el Partido Comunista estaban en contra si es que el nuevo texto incluye la remoción de obstáculos, los derechos colectivos indígenas, normas de paridad de entrada y salida, etc. Todas formulaciones y contenidos que responden al principio de igualdad sustantiva. ¿Se entiende? Intelectuales y expertos de derecha asombrados porque la izquierda radical no apoya el texto, siendo que éste contiene normas y contenidos que también tenía la propuesta rechazada en el proceso pasado. Pero ojo, que esto no termina aquí. Volvamos al proyecto de ley antidiscriminación. Este se encarga de complicar aún más las cosas. De hecho, se establece que, si los antecedentes aportados por el demandante resultan indicios suficientes de que se ha producido discriminación, es decir, aunque el ofendido no haya sido capaz de demostrar con solidez que ha sido injustamente discriminado, el demandado pasa a tener un deber adicional. Deberá explicar los fundamentos de su acción o medida y su proporcionalidad. ¿Qué es esto en simple? Es la inversión de la carga de la prueba. No es el acusador el que debe justificar su acusación, sino el acusado el que debe demostrar su inocencia. Ya no es la trabajadora la que debe probar que fue discriminada, sino Jorge Muñoz el obligado a probar que no discriminó. Los problemas no acaban, sin embargo. La decisión que tomará el juez sobre el caso ya no se basaría solamente en los antecedentes que se aporten en el proceso, en las pruebas de las partes, sino también en las denominadas circunstancias materiales que rodean al caso. ¿Qué es esto de las circunstancias materiales? Esto es nuevamente el principio de igualdad sustantiva operando. Es la consideración de la situación social, económica, étnica, racial y de toda otra característica ajena independiente del proceso que bajo el principio de igualdad sustantiva pasan a tener una importancia primordial para la resolución del asunto. La consideración de las circunstancias materiales es la consideración de que el demandado pertenezca a una minoría sexual, a una etnia diversa o tenga una situación migratoria ilegal, etc. En definitiva, que pertenezca a lo que la izquierda radical ha denominado los grupos históricamente marginados, excluidos o discriminados. La sola pertenencia a esos grupos es merecedora de ser considerada como antecedente relevante para resolver el caso. Y es por supuesto una ventaja adicional para el que se dice discriminado, para el oprimido. Todas esas cosas deben ser consideradas por el juez. Y atención, en caso de que existan interpretaciones diversas respecto de la ley, el juez estaría obligado a escoger aquella que otorgue mayor protección al sujeto que reclama haber sido discriminado, en desmedro de quien está siendo denunciado por discriminación. Esto además debiendo tener en cuenta lo que el proyecto de ley llama situaciones de discriminación estructural. Esto es aquello que el principio de igualdad sustantiva considera como su supuesto base, la idea de que en nuestra sociedad existen determinadas estructuras sistémicas de opresión, como les decía antes, mujer versus hombre, blancos versus negros, conquistadores versus indígenas, heterosexuales versus homosexuales, padres versus hijos, estructuras de opresión que deben ser activamente abolidas. Entonces, recopilemos. ¿En qué situación se encontraría Jorge Muñoz en caso de que este proyecto de ley se apruebe? Para no ser castigado debe presentar una justificación razonable, pero como veíamos, no cualquiera. Debe superar el hecho de que en la demandante confluyan más motivos de discriminación. Tiene que lidiar también con la inversión de la carga de la prueba y acreditar él que no discriminó. Debe rogar porque las circunstancias materiales que rodean al caso le sean favorables y, a su vez, que no exista una situación de discriminación estructural histórica por la cual él esté obligado a pagar, sin ser de hecho particularmente responsable. ¿Qué posibilidad tiene entonces un demandado por discriminación de salir airoso si se aprueba esta ley? Ninguna. Quien sea demandado por discriminación será condenado. ¿Y cuáles son las sanciones que contempla el proyecto de ley? No son menores. De hecho, el proyecto de ley modifica las multas a beneficio fiscal multiplicándolas por 10 o 20, pasando de 50 a 500 UTM y en el peor de los casos a 1000 UTM. Para que se hagan una idea, son multas que hoy son de 3 millones de pesos y que con el proyecto quedarían entre 32 y 63 millones de pesos. Y eso serían solo las multas. El condenado podría tener que pagar también indemnizaciones al que alegue la discriminación, incluso si este último no las pidió. Adicionalmente, el juez podría establecer otras medidas de reparación más allá de las multas e indemnizaciones. Les menciono ejemplos para que dimensionen el nivel de intervención estatal al que se puede llegar en el nombre de nobles propósitos.
Letra D del artículo 12. Establecimiento o adecuación de protocolos y reglamentos internos que tengan por finalidad prevenir y eliminar toda forma de discriminación. Letra E del mismo artículo. Medidas educativas y de capacitación a trabajadores y funcionarios. ¿Se entiende? El juez podría ordenar que una empresa tome medidas educativas antidiscriminación para sus trabajadores. Por supuesto, y es importante siempre tenerlo presente. Medidas educativas antidiscriminación, entendiéndose discriminación, como expliqué antes, como vulneración ya no de la igualdad ante la ley, sino del principio de igualdad sustantiva. Y escuchen con atención la siguiente medida. Letra F. Cualquier otra garantía de no repetición. Cualquier otra cosa que se le ocurra al juez para combatir las discriminaciones del mundo en nombre de la igualdad sustantiva. ¿Y qué pasa con las denuncias falsas, con aquellas que carecen de todo fundamento? Esto es muy típico en estos ámbitos en los que la funa está siempre a la orden del día. Nuestra legislación cuenta hoy con una norma que sanciona a quienes realicen denuncias de discriminación sin fundamento alguno, con una multa que va entre 130.000 pesos a 1.300.000 pesos. Atención, aquí también, el proyecto de reforma elimina dicha sanción. Manga ancha para reclamar discriminaciones aquí y allá sin consecuencia alguna. Nada que perder. El proyecto de reforma remata señalando que no se considerarán discriminación arbitraria las acciones afirmativas que adopte el Estado en pos de la igualdad sustantiva. En simple, el Estado no tendrá problemas para discriminar si es que esas discriminaciones favorecen a los grupos históricamente marginados, excluidos o discriminados. Cuotas en jardines infantiles para inmigrantes ilegales en desmedro de chilenos e inmigrantes regulares. Ahí no habrá discriminación gracias a este proyecto. Espacios de poder en las instituciones para los activistas del indigenismo en desmedro de chilenos e indígenas que participan como todos en igualdad de condiciones. Ahí no habrá discriminación gracias a este proyecto. Soluciones y arreglos habitacionales para aquellos que imponen su fuerza y se hacen de un terreno por necesidad, en desmedro de quienes hacen la cola, esperan por años, juntan plata en su cuenta de ahorro. Ahí no habrá discriminación gracias a este proyecto. Todas esas discriminaciones inaceptables serán amparadas por el principio de la igualdad sustantiva y promovidas por la nueva Defensoría contra la Discriminación que los diputados que avalan este proyecto pretenden crear. Más cargo, más pitutos, más privilegios, más Estado. Este es, señoras y señores, el principio de igualdad sustantiva en plena operación. Y de este gran principio es que brotan otros. ¿De dónde creen que salen entonces el indigenismo, los escaños reservados o los derechos colectivos indígenas, o el feminismo y la paridad? Todas estas cosas no son sino manifestaciones de una misma concepción de la justicia y la sociedad, que, repito, considera que existen estructuras de opresión que deben ser abolidas, relaciones tóxicas y antagónicas entre el hombre y la mujer, el indígena y el colonizador, el heterosexual y el homosexual, oprimidos y opresores. Esto es la igualdad sustantiva. Y como les he ido adelantando en esta columna, esto no es solo una cuestión de la izquierda en el Congreso. En el segundo proceso constituyente en curso, la derecha está saliendo a vender un texto que reconoce constitucionalmente la igualdad sustantiva. Y es que el reconocimiento formal que hicieron de la igualdad ante la ley en la primera parte del artículo 16, inciso tercero, se viene abajo con la segunda parte del mismo artículo y con los artículos primero, inciso final, 23, inciso segundo, 24, letra D y 25, primera parte, más el quinto, inciso primero y el segundo, inciso segundo. En estos dos últimos se establecen los derechos colectivos indígenas y el deber de nuestros futuros presidentes y parlamentarios, los colegisladores, de asegurar la participación igualitaria de hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida nacional. Repito, igualitarismo en los distintos ámbitos de la vida nacional. Esto no se trata de elecciones, que es lo único que parece preocuparles a los políticos. Se trata de las admisiones a las carreras universitarias, los artistas de un festival de música, las licitaciones públicas, los directores de empresas, las federaciones deportivas, los comités de la pesca artesanal, etc. Las elecciones son la menor de las preocupaciones al lado de lo que la norma de paridad aprobada realmente significa. Porque, insisto, estamos nuevamente ante el reemplazo del principio de la igualdad ante la ley por el de la igualdad sustantiva, solo que esta vez a nivel constitucional, como norma suprema. Probablemente muchos de ustedes estén pensando que, si esto ya se discute actualmente en el Congreso, ¿cuál es el problema con la propuesta de nueva Constitución? Cuestionamiento legítimo, por supuesto. Pero ¿saben cuál es el problema entonces con la nueva propuesta? Que hoy,
bajo el imperio de la Constitución vigente, contamos con el respaldo constitucional y con las herramientas jurídicas para disputar un proyecto de ley como el que les he comentado en esta columna. Bajo el hipotético imperio de la propuesta de nuevo texto, no solo no habría mayor espacio para disputar ese proyecto de reforma, sino que estaría legitimado el principio que permite que situaciones como la de Jorge Muñoz ocurran, el principio de igualdad sustantiva. Y dado que nuestros representantes claudicaron en su tarea de disputar ideas como la de la igualdad sustantiva, debemos hacerlo nosotros, porque la consagración de la igualdad sustantiva deja de lado aquello que todos compartimos, nuestra especial dignidad, para pasar a considerar especialmente nuestras pertenencias particulares. Porque la consagración de la igualdad sustantiva legitima las discriminaciones y privilegios que la igualdad ante la ley repudia. Porque la consagración de la igualdad sustantiva es el principio madre que sostiene al feminismo y sus políticas, o al indigenismo y sus privilegios. Porque en definitiva, la consagración de la igualdad sustantiva implica el abandono definitivo de la igualdad ante la ley. Por todas esas razones es que hay que estar en contra de este proyecto de ley y de toda otra modificación normativa que persiga desplazar el principio de la igualdad ante la ley para instalar el de la igualdad sustantiva. En FNM esa ha sido y siempre será nuestra posición, pero necesitamos de tu apoyo, que le des like a nuestro contenido, lo compartas y nos dejes comentarios para poder seguir mejorando. Y si te interesa saber cómo continúa la tramitación de este proyecto de ley y te preocupan sus consecuencias, hazte socio y suscríbete a nuestro canal. Soy Francisco Cancino, director de estudios de FNM.